Buenos días para todos, mi nombre es Laura Valentina Moreno y en esta ocasión me permito dar respuesta a las tres preguntas y aparte de eso exponer un posible caso en relación a la mujer rural. Tales cosas pertenecen a la fase número 2 de este curso. Bueno, yo inicio con la primera pregunta que dice ¿qué es lo rural? Para definir qué es lo rural, definitivamente hay que mencionar todo lo que tiene que ver con el campo natural, es decir, con todo lo que en este hay, con todo lo que en este se da. Cuando decimos que en todo lo que en este hay, pues hacemos referencia a la flora, a la fauna, a los animales y también hacemos referencia a las actividades las cuales permite este tipo de suelo. ¿Por qué? Porque en este suelo, en estos tipos de territorio que corresponde a la parte rural, se dan todas estas actividades propias a la siembra, a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y entre otras cosas más. Que sabemos que obviamente las actividades agrícolas o lo que se cultiva depende del territorio en el que está. Hay alimentos que se siembran y se producen en tierras o suelos de carácter un poquito más fríos y otros que son de temperatura un poquito más altas. Entonces básicamente eso. Aparte de esto, en este lugar habitan personas o poblaciones que se dedican al ejercicio de estas actividades que acabé de mencionar. Y las cuales pues también le permiten sostenerse a ellos y a sus familias. Obviamente eso tiene algunas limitaciones, las cuales las voy a explicar después, pero sí, se dedican a este tipo de actividades. Entonces, cuando decimos esto, claramente nos queda como ya ese paréntesis entre lo que es rural y lo que es urbano, porque lo que encontramos en la zona rural difícilmente lo vamos a encontrar en la zona urbana, por no decir que no lo vamos a encontrar, porque nunca en la zona urbana vamos a encontrar lo que son grandes terrenos para sembrar, eso no se encuentra en la zona urbana, ni tampoco vamos a encontrar en la zona rural grandes edificios ni expansión y presencia de grandes empresas en su gran magnitud, no lo vamos a hacer. Entonces son dos aspectos diferentes, pero eso es lo que es rural. Todo lo que tiene que ver con el campo natural y con lo que allí se hace y las personas que allí pertenecen o allí habitan. La segunda pregunta hace referencia a cómo se construye socialmente lo rural. Bueno, esto se construye gracias a las personas que están ahí, a las personas que interactúan ahí, la población existente en este lugar, que vive y se relaciona los unos con nosotros dentro del mismo. Claramente estos mismos son los que hacen posible la existencia y el desarrollo de este territorio. En las manos de ellos está que este territorio sea potencializado en cada una de las riquezas que posee, que cada uno de los aspectos los cuales aquí se ejercen desde la parte de la agricultura y demás sean potencializados al punto de que puedan beneficiar a modo individual cada una de sus familias y también puedan obtener un beneficio a modo comunitario. Entonces ellos mismos también se encargan de que estos territorios se reproduzcan, que estos territorios se desarrollen y se enchancen de la manera más positiva posible. Claramente dentro de la existencia de esta construcción social se da lo que es la presencia del Estado, de las entidades del Estado, de las instituciones que también apoyan dichos procesos. ¿Por qué? Porque se da la existencia de proyectos que favorecen este tipo de lugares, que favorecen la zona rural, porque permiten mejorar los procesos de producción, las gestiones de todos los procesos que se dan aquí, se pueden mejorar a través de la presencia de diferentes proyectos gestionados por el Estado. Pues si así se hace, si ese es el caso. Entonces todo eso junto con la comunidad y todas las gestiones que se hacen dentro de este territorio van formando lo que es la parte social. Pero sabemos que el ente principal son las relaciones, las comunicaciones y la interacción y demás que se da entre el ambiente natural, las personas que están ahí y los unos con nosotros que habitan constantemente como comunidad. Bueno, la tercera pregunta
hace referencia a las tensiones y problemáticas abordadas por la sociología rural. Pero antes de ponerme a eso, quiero mencionarles que de acuerdo con el documento de León de Leal de 1978, puede exponer que uno de los posibles casos que personalmente me parece que son viables y dignos de ser profundizados o estudiados más adelante es la desigualdad laboral y la falta de oportunidades para las mujeres rurales. Somos conscientes que en la zona rural a los hombres, al sexo femenino, se le es mayormente remunerado las actividades que hacen, o sea, económicamente se les paga muchísimo mejor y se les tiene más en cuenta el trabajo que hacen que lo que las mujeres hacen, o sea, no es lo mismo en calidad de recursos que obtienen estando trabajando los dos, hombres y mujeres, no es lo mismo, se ve la diferencia y también las oportunidades también son más disminuidas para la mujer. Entonces me gustaría que este caso pudiera ser investigado más adelante, me parece que es un caso que es digno de ser profundizado, porque de alguna manera la desigualdad para las mujeres rurales específicamente, también trae atraso, también dificulta o hace que sea un poquito más lento el proceso de desarrollo del territorio rural en general, porque las mujeres también hacen parte de estos territorios, también conforman la población que está ahí, no es solamente los hombres. Entonces, al haber esa desigualdad, de una manera u otra también afecta el desarrollo de toda la comunidad en general. Bueno, la tercera pregunta, que era la que teníamos anteriormente aquí, la tercera pregunta, que es esta, dice: ¿qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural? Bueno, teniendo en cuenta que la sociología rural estudia o enfoca direcciona su objetivo hacia el estudio de la vida social en este tipo de territorio, es decir, el territorio rural, las interacciones que se dan dentro de las personas que viven ahí, cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan con su medio. Pero de este medio existen muchas problemáticas que son, se podría decir, diferentes a las que se viven en la zona urbana, pero que también tienen el mismo peso y quizás hasta más. Por eso, obviamente, al ser la sociología rural, a enfocarse en todo lo que tiene que ver en esa comunidad, todo lo que pasa ahí, las interacciones entre ellos y entre el ambiente, obviamente se ve interesada por las problemáticas que allí subyacen. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas entre algunas? Porque son muchas, pero ¿cuáles son algunas las que puedo notar? Es la pobreza. Para nadie es un secreto que los niveles socioeconómicos de estos lugares no son los mismos que los que se dan en la zona urbana. Ellos tienen muchas limitaciones a nivel económico, porque aunque trabajan, sabemos que en muchos de estos lugares existen lo que son las familias numerosas, y a veces dentro de estas familias numerosas no trabajan 5 o 6, sino que solamente 2 o 3, lo cual hace muchísimo más difícil la repartición de los ingresos que entran a la familia, lo cual de alguna manera también aporta a los niveles de pobreza en estos lugares, porque sabemos que muchas personas que viven aquí, se puede decir que viven cómodamente, pero la mayoría de los habitantes de estos lugares tienen unas condiciones de vivienda no favorables, y aparte de eso también de alimentación, porque como les digo, o sea, no es fácil el trabajo allá, a veces también se hace muy difícil acceder a un empleo en estos lugares. Entonces, de alguna manera, todo esto favorece a la existencia de muchos niveles de pobreza en estos lugares, y eso es una problemática, porque una persona que no tenga cómo sostener a su familia pone en riesgo la vida de ellos, pone en riesgo su salud al estar en un lugar que no cuenta con todas las condiciones necesarias para que personas habiten ahí, para que personas duerman ahí. Entonces, los niveles de pobreza sé que es una problemática a la cual enfoca la sociología rural. Aparte de eso, también otra problemática que
que es importante o que también sé que tiene que ver dentro del estudio de la sociología rural es la falta de oportunidades, la falta de empleo. Muchas personas aquí cuentan con uno, pero muchas otras no. Y como no hay suficiente empleo para todas las personas que hay allí, a esas personas les corresponde emigrar a otros lugares del país para poder lograr sostenerse ellos y sostener a su familia. Otra de las cosas que se da aquí es el déficit en el sistema de salud, o sea, para ellos poder acceder a la atención de salud. Sabemos que en muchos lugares de nuestro país que corresponde a la zona rural están muy alejados de lo que tiene que ver la zona urbana, donde hay un hospital, donde hay un centro médico, y que ellos allá no cuentan con un lugar cercano donde ellos puedan atenderse, a sabiendas de que en estos lugares y los trabajos que tienen son de carácter riesgoso, porque labrar la tierra y hacer las demás actividades son actividades peligrosas, porque por lo menos en el caso de la ganadería es tratar con animales que no dejan de ser peligrosos porque tienen un instinto, valga la redundancia, animal. Entonces eso también compone un peligro para las personas. Las personas que trabajan allá y viven allá están en un constante riesgo también por las especies que hay, los diferentes reptiles que hay, los cuales pueden ser picados. Imagínense cuántas personas en su afán por querer salvar su vida, porque les corresponde tomar bastantes trayectos alargados para poder acceder a un hospital o un centro médico, han perdido la vida porque lastimosamente en sus territorios rurales no hay cómo atenderlos. Y si hay, no cuentan con las condiciones de higiene o el personal profesional necesario para poder atender las diferentes situaciones médicas que se pueden dar en estos lugares. Entonces eso es una problemática porque se está poniendo en riesgo y se pone en riesgo la vida de las personas, que también es un derecho, igualmente que el derecho a la salud. Entonces es una problemática preocupante. Sé que es una problemática preocupante en estos lugares, por lo tanto es un objetivo de investigación también para la sociología rural. Igualmente les decía que se da lo que es el proceso de la migración. ¿Por qué? Porque se da porque muchos de ellos no tienen empleo y tienen que desplazarse a estos lugares para poder sostenerse, y también porque muchos jóvenes y adolescentes desean, como cualquier persona, y tienen su derecho a la educación, desean formarse en un nivel educativo superior, desean crecer profesionalmente, desean crecer personalmente, desean ayudarle a sus familias y también tener ellos una vida digna. Entonces, en pro de eso, les corresponde o les toca de forma obligada desplazarse a otros lugares para poder capacitarse, sabiendo que esto no es fácil, porque pese a que muchos de ellos acceden a becas, sigue siendo difícil sostenerse, por lo menos por decirlo así, en Medellín, en Bogotá, lo que viene siendo la alimentación, la estadía, no es fácil, y a eso se le añade el hecho que tienen que separarse de sus familias, lo cual afecta su parte emocional, porque tienen que estar distantes de sus familias, empezar a convivir con personas que quizás ni siquiera no conocen, sino que simplemente comparten un espacio universitario. Entonces es difícil. Y a eso se le añade que muchas de estas personas también tienen que migrar porque desafortunadamente los niveles de violencia por estos grupos armados no se hacen esperar, los cuales desde hace muchísimos años venimos sufriendo en Colombia, lo cual también los hace salir, dejar sus territorios que son de ellos, ese espacio donde ellos por lo menos tienen para sembrar, ese espacio donde ellos tienen cómo sostenerse, porque algunos le trabajan a otras personas, pero otros poseen afortunadamente un territorio en el cual pueden sembrar y vivir de eso. Tienen que irse porque los niveles de violencia son muy altos y la presencia de este tipo de personas los hace desplazarse a otros lugares con el fin de salvar sus vidas y salvar la de sus familias. Entonces, básicamente es como eso. Espero haber dado respuestas dentro del conocimiento que he adquirido durante este proceso que llevamos aquí en el curso. Doy respuesta a estas preguntas y expongo el caso sobre las mujeres rurales. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.